Hola manada de lobas y lobos. Hoy voy a hacer un video donde voy a tratar de no explayarme en cosas superfluas. Sí voy a contar alguna anécdota o algo y voy a narrar un pedazo de un relato mío que escribí hace un montón, que casi me vale que hubiera publicado por primera vez un libro acá en Uruguay cuando tenía 24 años y no quise publicarlo. Después les explico por qué. Pero esto es un consejo para escritores que aparte los puede entretener a los que no son escritores y a su vez le puede gustar a los lectores. Aquel lector de libros, apasionado lector de libro, le puede gustar este video porque van a ver el proceso creativo de nosotros los escritores. Este consejo es: no usen ideas ingeniosas. Muchos me pueden decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no usar ideas ingeniosas? Porque no existen. ¿Y por qué no existen? Porque ya antes los más grandes escritores utilizaron todas las ideas ingeniosas. Ya a todos se les ocurrió a los grandes escritores, ya a todos se les ocurrió a Wells, a Hemingway, a todos. Pero les voy a contar que lo importante no es la idea, sino cómo la contás. Y para contar una idea se necesita espacio, no se resuelve el cómo en 2000 palabras. Por eso esto es un consejo para el que quiere escribir un relato, una novela corta o incluso una novela. Pero principalmente yo ya les recomendé que cuando están empezando arranquen con relatos. Empiecen con relatos cortos, ahí pueden usar la idea ingeniosa que quieran, pero siempre tienen que tomar en cuenta estos consejos de los más grandes escritores y de mis favoritos también. No les voy a traer un consejo de Stephen King acá seguro, porque si no, tiene que escribir 8 horas por día, hacerse un café con leche con pancito y... No, no le hagan caso a ese pelotudo. Ya vamos a hablar del libro de él cuando me lo preste Nazarena, porque no me lo quiere prestar, que ella lo tiene. Ella me regaló un par de libros de King que los tengo ahí. Yo le dije, no los tiraría. Son libros, dentro de todo, el tipo es un escritor. Que sea mediocre es otro problema. Pero tampoco es Paulo Coelho u Hoyo. Ahora vamos a algunos consejos sobre este tema tan importante para la narración por parte de algunos de mis escritores favoritos. El primero, o sea, y no primero el mejor, no, acá son aleatorios. Fui agarrando y más o menos tenía anotaciones y alguna cosa la estuve buscando, pero generalmente son cosas que yo tenía anotadas para un artículo que escribí hace mucho y al final no lo terminé publicando porque pienso preparar para más adelante un curso que lo voy a cobrar, obviamente, para escritores, pero un curso donde también me envíen los relatos, yo les haga correcciones, etcétera. Pero es un proceso que me va a llevar un tiempo porque vieron cómo estoy de ocupado tanto con el canal como con mis libros y mis cosas. Todos los consejos son cortitos para que tengan una idea de qué opinaba más o menos por arriba cada escritor sobre el tema. El primero es Ray Bradbury, que dijo: escribe con entusiasmo y honestidad, deja que tus historias fluyan desde tu pasión, porque las palabras aburridas nunca encontrarán lectores. Para Bradbury, la narrativa apasionada y honesta genera una conexión emocional. La forma es el vehículo que da vida a las ideas. Vieron que Bradbury era muy emocional y transmite mucha emoción en sus relatos. Si no, fíjense en la tristeza y la melancolía. No le voy a decir que transmite remedio para melancólico, no, eso sí, obviamente ese libro relato está bárbaro, pero principalmente El País de Octubre. El País de Octubre refleja una melancolía interior de Bradbury que creo que lo persiguió hasta su muerte. Bueno, ahora vamos a John Fante. Más o menos vamos a saltar de uno de ciencia ficción a otro de horror, etcétera, a un clásico, a un policial. Bueno, John Fante dijo: escribe como si estuvieras hablando con alguien en quien confías plenamente. Eso lo escribió porque Fante era un maestro en capturar la experiencia humana ordinaria, con un estilo personal y directo. La forma le permite transformar lo cotidiano en algo inolvidable, que eso es lo que pasa con la obra de Fante. Les recomiendo La Hermandad de la Uva. Es un librazo. Bueno, ahora vamos a J. G. Ballard, mi escritor favorito de ciencia ficción. Encuentra tu propia voz. No te obsesiones con lo que otros dicen que deberías escribir. Para Ballard, la originalidad está en la forma, en cómo moldeas tu visión del mundo, más que en las ideas, porque el enfoque narrativo puede reinventar cualquier concepto. Libro que le recomiendo, donde él muestra una voz completamente propia y narra las cosas desde un punto de vista completamente original e inimitable. Vermilion Suns. Para mí uno de los mejores o el mejor libro de ciencia ficción que existe.
Los escultores de nubes de Coral D es uno de mis relatos favoritos, novela corta favorita de todos los tiempos. Bueno, ahora vamos al gran y querido maestro Lovecraft. Busca el misterio en todo, pero haz que el lector lo descubra a través de los detalles. Lovecraft usaba una prosa cargada de atmósfera y detalle para construir terror y maravilla. La forma crea el tono, que en su caso era más impactante que las ideas en sí. Igual dentro de todo él tenía unas grandes ideas. Él fue el de los que escribió sobre un montón de cosas que nosotros ahora solo podemos repetirlas. A nuestra manera, claro. Ahora vamos a Jack Kerouac. Escribe lo que hay en tu corazón. Escribe lo que ves y lo que sientes. Sé tú mismo. Sé que esto suena choto, pero en el contexto de lo que era Kerouac no es choto para nada. Porque Kerouac revolucionó la literatura con su estilo espontáneo y lírico. Para él la narración no era qué contar, sino cómo expresar una experiencia en palabras. Ahora vamos al loco, el loco mierda de Charles Bukowski, loco mierda borracho. No te preocupes por ser perfecto, preocúpate por ser honesto. Su estilo crudo y directo redefinió lo que puede ser la literatura. La forma permitía que sus relatos conectaran de manera visceral con el lector. Él tuvo mucha fama porque lo compraba mucho pequeño burgués o administrativo o ejecutivo que tenían como una especie de curiosidad por los mundos de Bukowski, pero eran muy cagones y no se animaban a ir a esos mundos, y la mejor manera que encontraron fue la de leer sobre esos mundos en la propia obra de Bukowski. Y lo mismo pasó con muchas mujeres que les gustaba saber sobre tipos de mierda. Como Bukowski era un tipo de mierda con las mujeres, pero era uno de los escritores más increíbles que ha dado la literatura, un tipo que ahora sería cancelado completamente, pero a su vez era también un humano que para mí era maravilloso. Fuera de todos los defectos que tenía, transmitía un montón de cosas. Era un escritor. O sea, bien, cuando quieren definir escritor, ponen a Bukowski con la botella de vino en la boca y ya está. Eso define un escritor. Ahora vamos a J.R.R. Tolkien, no el de los Anillos de Poder, el verdadero Tolkien. Decía, cuida tu mundo como un jardín, déjalo crecer, pero manténlo bajo control. Aunque sus historias estaban plagadas de mitos y arquetipos, fue su manera meticulosa de narrar y crear un mundo creíble lo que convirtió sus historias en épicas atemporales. En este resumen, y ahora vamos a seguir con más escritores para redondear un poquito y hablar por el tema de Tolkien. Las historias que contamos son tan antiguas como la humanidad y lo único nuevo es la voz que las narra. Esta idea refleja lo dicho por autores como Borges. Cada escritor crea su propio predecesor, porque la originalidad no reside en el tema, sino en cómo lo abordamos. Por otro lado, lo que dice, miren lo que decía Tolkien, cuida tu mundo como un jardín, déjalo crecer, pero manténlo bajo control hasta que llegó Amazon y transformó su jardín en un campo lleno de ortigas. Bueno, seguimos con otros escritores. Ahora vamos a otro borracho querido, Ernest Hemingway. Escribe de manera clara y verdadera, omite todo lo superfluo. Ahí tienen otro consejo completamente diferente a los anteriores, porque Hemingway creía en la teoría del iceberg. Solo una parte del contenido está en la superficie, mientras el resto está implícito. Su prosa directa y minimalista da profundidad emocional a cualquier idea. O sea, él lo que quería decir era que toda esa parte enorme que está bajo el agua del iceberg está implícita en la historia. Pero ojo, para poder lograr eso tenés que tener talento. Y era Hemingway. O sea, era un hijo de puta, porque nos dejó a nosotros un comentario para demostrar la insignificancia que tenemos. Me acuerdo en la película Midnight in Paris de Woody Allen que a Hemingway lo ponen en una posición que está muy divertida. Es un lindo homenaje de Woody Allen a los escritores, donde Hemingway le dice al personaje de Owen Wilson, Owen Wilson le quiere dar el personaje, le quiere dar su manuscrito, y Hemingway le dice, no, no, no quiero, no me interesa, porque si es malo te voy a odiar porque sos un escritor de mierda, y si es bueno te voy a odiar porque sos mejor que yo. Entonces el tipo no transaba con nada. Bueno, ahora vamos a Arthur Machen, mi maestro espiritual a nivel literario. Es el escritor en el que yo me querría convertir, pero no voy a lograrlo porque obviamente era Machen.
El misterio no debe explicarse, sino sugerirse. Machen usaba un estilo envolvente y atmosférico para evocar lo luminoso, sugiriendo verdades más grandes que las palabras. La manera de narrar el misterio es más poderosa que el misterio en sí. Ahora vamos a otro grande. F. Scott Fitzgerald. Debes vender tus emociones, no tu alma. O sea, debes vender tus emociones, esto no se olviden, no tu alma. Sé fiel a la belleza del lenguaje. Fitzgerald escribía con una sensibilidad lírica que transformaba simples historias de amor y ambición en exploraciones profundas de la condición humana. La forma da inmortalidad a las ideas fugaces. Ahora, el escritor más loco de los policiales, el actual no ha muerto por suerte, y es un tipo muy frontal. James Ellroy decía, corta la grasa, da golpes duros, no le expliques nada al lector que pueda deducir por sí mismo. Ellroy revolucionó el género negro con su estilo telegráfico y brutal. Su forma de narrar captura la crudeza de la realidad mejor que cualquier idea compleja. Ahora vamos a otro escritor policial precursor de Ellroy, obviamente, que es contemporáneo, que fue Dashiell Hammett. Hammett decía, escribe como si todo fuera verdad, sin importar qué tan improbable sea. Y ese es el espíritu del escritor. Tratar de transformar lo más improbable en algo que el lector lo considere real. Principalmente la ciencia ficción, la fantasía y el horror son los ejemplos más importantes de esa forma narrativa porque tenemos que convencer al lector de un mundo mágico con dragones, elfos y orcos, o de un futuro con naves espaciales conquistando la galaxia, o una historia donde entidades sobrenaturales acechan en un bosque, etcétera. Así que lo que decía Hammett se aplica a todo. Y Hammett especialmente usaba un estilo sobrio y realista que daba verosimilitud incluso a las tramas más intrincadas. La forma le permitía anclar sus historias en el terreno de lo tangible, siempre la forma, la forma, la forma. No se olviden de esto. Ahora vamos a Archibald Blackwood. El paisaje es tan importante como el personaje. Lo sobrenatural nace de lo familiar. O sea, yo lo que le quería mostrar es diferentes visiones para que ustedes vayan tomando un poco de cada una y las vayan incorporando para después elegir qué es lo que quieren hacer ustedes, cómo quieren escribir, sobre qué, pero cómo lo quieren escribir. O sea, Blackwood escribía con un lirismo que transformaba la naturaleza y los entornos en protagonista. Su habilidad para narrar lo cotidiano como algo misterioso daba vida a su relato. Por ejemplo, en El Wendigo, todo el entorno, todo el bosque, parece aguantar la respiración cuando se sienten los gritos, cuando se siente a Défago moviéndose por el bosque ya poseído por el Wendigo, por la maldad de esa entidad sobrenatural arcaica. Y lo mismo pasa con el personaje que baja en la ciudad de antiguas brujerías, donde toda la ciudad es parte de esa especie de brujas que se transforman en gatos. Yo lo estoy por releer porque es increíble. Tengo el libro ahí de John Silence y ya me terminé el primer relato porque me tuve que leer un montón de cosas antes. Y les recomiendo a Bloodwood justamente porque él no solamente hace que el personaje se mueva en un entorno muerto, sino que ese entorno está vivo, respira, conspira, etc. Ahora vamos a Joseph Conrad, que justamente tiene una obra maravillosa que es El corazón de las tinieblas, en la cual está basada Apocalipsis Now, que es ese viaje hacia lo primitivo del protagonista que tiene que ir a encontrar al tipo que en la novela es un terrateniente que enloqueció y está bajando a los niveles más oscuros del corazón de las tinieblas. Así que Joseph Conrad decía, escribe para hacer sentir, no para explicar. Conrad creía que la narrativa debía impactar emocionalmente. Su uso de estructuras complejas y descripciones líricas convierte simples historias de aventuras en experiencias introspectivas
Yo tengo ahí un libro de relatos, por desgracia, El corazón de la tiniebla me lo robaron hace muchísimos años, hace como 30 o más de 30 años. Bueno, ahora vamos a Chandler. Ahí tengo un libro, por suerte, enorme de relato de Chandler que me lo regaló Nazarena hace como un par de años, que dijo, todo se trata de estilo. Si un hombre puede escribir bien, cualquier cosa será interesante. Chandler sabía que el atractivo de sus novelas no estaba en sus tramas, sino en su prosa elegante, llena de imágenes inesperadas y un sentido del humor mordaz. Ahora vamos a China Miéville, que es mi escritor favorito contemporáneo, actual, vivo. Es mi escritor favorito por robo. La ciudad me recuperó las ganas tanto de leer como de escribir. Me hizo recuperar eso, la ciudad de China Miéville, se lo recomiendo. Y después Kraken como que acentuó un hecho de que yo estaba olvidando un poco mi manera antigua de escribir, que era la que me hacía viajar a Europa y ganar premios y ganar dinero, obviamente, como por ejemplo mi novela corta que salió en Asimov, que era En la tierra donde viven los dragones, o el pedazo de relato, o el relato que les voy a leer hoy, un fragmento, y les voy a explicar por qué ese fragmento está incluido en este video. Así que China Miéville escribió, dijo, no importa, juega con el lenguaje y la forma, sea ambicioso. Y él lo es. Miéville mezcla géneros y experimenta con la narrativa, demostrando que una misma idea puede parecer completamente nueva si se presenta desde un ángulo innovador. Ahora vamos al gran Robert Howard, el hombre, el boxeador, el tipo que se autoinmoló por culpa de una madre tóxica. Una pena, 30 años con un futuro de la puta madre, hubiera sido uno de los mejores escritores estadounidenses de género. Amigo de Lovecraft y amigo de Clark Aston Smith y parte de los tres mosqueteros de Weird Tales, que eran Howard, Lovecraft y Clark Aston. Bueno, Howard decía, la acción es el alma de la historia, pero cada golpe debe sentirse real y significativo. Escribe con intensidad y deja que tu pasión arda en cada línea. Howard escribía con un ritmo visceral y dinámico que hacía que cada escena cobrara vida. Su prosa directa y apasionada convertía relatos simples de espada y brujería en epopeyas inmortales. La forma convierte la aventura en una experiencia inolvidable. Hay una escena en Conan, los libros de Conan, donde Conan lleva una armadura de combate y una espada, no me acuerdo si lleva un escudo, y lo atacan 300 tipos y empieza a arrasar y a matar y a matar y a matar. Y uno dice, el tipo contra 300, qué golazo. No, no, lo describe tan bien y de una forma tan coherente que uno dice, sí, vamos Conan, matalos a todos. Y al final cuando prácticamente los mata casi todos, viene un brujo, lo toca y lo hechiza y lo deja tirado. Y está bárbaro porque Conan era prácticamente indestructible, pero era un supersticioso, le tenía terror a la magia, era lo único que le tenía miedo y era lo único que lo podía reducir, la magia. Está bárbaro. Bueno, ahora vamos a Clark Aston Smith, el otro mosquetero. O sea, ya les dije recién, Lovecraft, Howard y Smith fueron los tres mosqueteros Weird Tales, los más fuertes, lo que le dieron toda la fuerza a la revista Weird Tales. Clark Aston decía, las palabras son como hechizos, elige cada una con precisión para invocar imágenes y emociones. Smith era un maestro del lenguaje ornamental y poético, un tipo con una técnica literaria muy prolija, era también un gran poeta, él se dedicó a escribir ciencia ficción, fantasía y horror, y bueno, ahí tengo algunas cosas de él, principalmente tengo Sotic, que me costó pila conseguirlo hace años. Hiperborea me lo robaron de la biblioteca. No los prestaba yo estos libros. Por eso me pidieron prestado el libro y había tres tipos que habían venido a mi casa que los trajo un sorete, que eran amigos de él. Cuando se fueron faltaba el libro. Lo llamé, el tipo yo no sé nada, los otros no sabía el teléfono, no los vi nunca más, a la mierda, no sé si quién fue, si los tres decidieron robarme el libro para pasárselo entre ellos, no me importa. Pero Smith es un tipo que creó una obra maravillosa y yo tengo un relato en una antología que me encargaron justamente, que es un homenaje a Smith, que es La Morada del Silencio, que está en mi libro Antiguas Festividades, que está en Amazon. O sea, si quieren leerlo, el libro es barato porque tiene una versión en digital, pero pronto voy a editar ese libro en tapa dura. Bueno, Smith
Como les dije, era un maestro del lenguaje ornamental y poético. Su narrativa embellecida hacía que mundos imaginarios y seres extraños parecieran reales y tangibles. La forma era su herramienta principal para elevar lo fantástico a lo sublime, pero aparte también tenía un pequeño toque de erotismo. Ahora vamos a William Hope Hodgson, otro gran escritor británico, experto en relatos marinos porque fue un marino experto también, trabajó en barcos, ganó orden al mérito o medalla, no me acuerdo, por salvar a un náufrago, se tiró al agua entre tiburones para salvar a un náufrago y muere de manera completamente injusta en 1918 a pocos días u horas de terminar la Primera Guerra Mundial porque fue desapador y una bala de obús alemán lo desintegró en el aire. Horas antes de eso le había mandado una carta a su madre donde le explicaba que su obra iba a ser infinitamente mejor que lo que había escrito hasta ahora, que ya era una maravilla, por todas las cosas horribles, los horrores que había visto en la guerra, pero también lo sublime del heroísmo, etcétera. Hodgson nos hubiera legado una obra muy superior todavía a la que ya nos legó, que es una maravilla, pero bueno, Hodgson dijo, entre otras cosas, crea atmósferas que atrapen al lector y lo hagan sentir parte del misterio. Hodgson usaba una narrativa densa y detallada para construir mundos inquietantes y claustrofóbicos, como en The House of the Borderland. En La Casa en el Límite es una casa que está al borde de un abismo, donde empiezan a pasar cosas tipo como se cruzan dimensiones, etcétera, todo desde el punto de vista del interior de esa casa. Y después tiene El Reino de la Noche. Los tengo los libros ahí, por suerte. También tengo los libros, un libro marinos como Los botes de Glencarry. También tengo Una voz en la orilla con los mejores relatos del marinos. Y, y El Reino de la Noche, mucha gente considera que es demasiado extenso y pomposo y grandilocuente. Para mí me encanta, me fascina. Y es una explosión de originalidad. Es un mundo posapocalíptico donde hay una pirámide donde quedan lo último de la humanidad, el resto está todo cubierto por las tinieblas, lleno de mutantes, monstruos, etcétera. O sea, la forma es lo que convierte el terror en una experiencia personal para el lector. Eso es lo que nos quiso explicar Hodgson. Ahora vamos a el escritor de horror más grande que hay en este momento. No Valletto, no es Valletto, es Thomas Ligotti. Ligotti dijo, porque está vivo por suerte también como China Mieville, no intentes dar respuestas, escribe para revelar las preguntas que el lector teme formular. Ligotti es conocido por su estilo hipnótico y cerebral que sumerge al lector en una atmósfera de nihilismo y desasosiego. Porque ante todo, Ligotti es un nihilista, Ligotti es un tipo que no cree en la raza humana, no cree en nada, no cree un carajo en nada, es un tipo súper pesimista. Pero su obra es de una riqueza de la puta madre y encima tiene una gran profundidad a nivel narrativo. No es un escritor lineal, no es un escritor que solo quiera contar una historia, sino es un gran ejemplo de esto que les estoy diciendo, porque es un escritor que tiene un estilo donde la forma es lo más importante. Yo le he visto relatos de historia completamente vulgares que la puede haber contado hasta Stephen King, pero de la manera que él la escribe, obviamente Stephen King no le llega ni a la media. O sea, Ligotti es conocido por su estilo hipnótico y cerebral que sumerge al lector en una atmósfera de nihilismo y desasosiego, como les dije recién. La forma en su caso crea una experiencia existencial más impactante que las ideas mismas. Su uso de un lenguaje preciso y evocador eleva sus relatos más allá del género de horror convencional, como el de Stephen King, claro, que es el género de horror y terror convencional, básico, simple, plano, donde la forma no importa, le importa la idea, y la idea la contaron antes, así que los de él ni siquiera tienen valor en este nivel, en este aspecto de la forma. Ligotti también escribió, no hay nuevas ideas, solo nuevos miedos que descubrir en las mismas preguntas antiguas. Él encarnó esta filosofía, ya que su narrativa transforma conceptos familiares en terrores inéditos a través de su enfoque estilístico y filosófico, y Ligotti demuestra que las ideas más básicas, como el miedo a lo desconocido, pueden adquirir una profundidad y complejidad inigualables cuando se presentan a través de un lenguaje y una atmósfera cuidadosamente construidos.
Para él la forma no solo es importante, sino que es el canal que convierte lo ordinario en lo insondable. Le recomiendo La última fiesta de Arlequín, que representa todo esto que les acabo de comentar sobre Ligotti. Tomen en cuenta que un escritor no inventa, reescribe, pero cada reescritura es un mundo nuevo. Esto resume el enfoque de Conrad y Chandler, quienes creían que el arte reside en cómo tomamos lo viejo y lo hacemos resplandecer de nuevo a través de la forma. No hay tierras desconocidas, solo mapas que trazamos de manera distinta. Esta idea encarna las filosofías de algunos de estos autores, quienes tomaron figuras comunes, espadas, dioses antiguos, paisajes extraños, y los hicieron únicos mediante sus estilos narrativos. Para todos ellos la forma era crucial porque definía la textura de sus mundos e historias. Si no, tomen en cuenta la obra, por ejemplo, El Señor de los Anillos y una novela de Brandon Sanderson. Generalmente los dos se van a tratar de mover en el o se mueven en el mismo tipo de universo, un universo de fantasía con guerreros, con dragones, con lo que sea, con seres fantásticos e imaginarios, pero tomen en cuenta los mundos de Tolkien o el mundo de la Tierra Media de Tolkien con las obras de Sanderson y ese mundo bidimensional que nos trata de vender haciéndonos creer que es tridimensional. Howard, por ejemplo, hacía que las batallas resonaran. Smith embellecía lo fantástico y Hodgson atrapaba con su atmósfera. Sus ideas no eran nuevas, pero su narrativa las hacía parecer extraordinarias. En algunos aspectos sí eran nuevas, porque ellos son los maestros, están más atrás. Pero obviamente ya alguno había tocado esas ideas antes. Desde la sobriedad de, bueno, por ejemplo, Clark Aston Smith cuando toma en cuenta a Verhoeven y empieza a tomar en cuenta mundos de fantasía como lo de Hiperbórea, etc. Todo eso ya más o menos lo había tratado de otra forma Donsany. Desde la sobriedad de Hemingway hasta la exuberancia de Melville, estos escritores, no Melville, Melville también es un maestro, pero acá no lo incluí porque no es de mis escritores favoritos. De Melville, estos escritores muestran que el estilo y la forma de narrar son los verdaderos elementos que inmortalizan una historia. Las ideas pueden repetirse, pero la voz es la que las hace singulares. La forma de narrar importa más porque transforma lo ordinario en extraordinario. Las ideas pueden ser universales, pero la manera en que se expresan hace que cada historia sea única. Miren, para concluir les voy a leer un fragmento de mi relato, que es en proceso, está en proceso futuro de ser novela, Cuando la bestia llega, donde utilicé esta forma narrativa para describir el clásico y archimanido escenario de El fin del mundo, el cual aparece también. Yo estaba muy obsesionado con el fin del mundo en una época y escribí un montón de obras. Incluso tengo un libro que está también en proceso de corrección que se llama Antes y después del fin del mundo, que arranca con son 3 novelas en una, o sea que es un librazo que empieza con estaciones de ferrocarriles, sigue con dominio y termina con Europa. Y ese libro se desarrolla en el mismo universo persistente de Antiguas Festividades, que es esa novela corta que está en mi libro, que está en Amazon, en el primer libro que publiqué en Amazon. Ahí pueden ver ese universo donde está mucho más trabajado y profundizado en estos 3 capítulos que serían como 3 novelas dentro de una novela. Cuando la bestia llega tiene una característica bastante extraña. Fue un sueño. Fue un sueño. Yo volví de Buenos Aires y una noche soñé con esto, con 2 temas musicales, uno de los cuales no lo recuerdo, lo tengo en mi mente, me suena en la cabeza, pero nunca lo puedo encontrar. Es una especie de cosa que yo la vengo buscando hace décadas y es imposible. Le he tarareado a software, le he hecho de todo y no, aparte no sé la letra, aparte no sé la letra porque está en inglés y no me acuerdo de la letra. Y ese tema es importantísimo porque es el tema que definió esta escena que les voy a narrar, que es una escena dentro de un relato de unas 10.000 palabras y esta escena es corta, pero a su vez esto va a ser una novela y va a ser una novela donde yo voy a empezar a jugar un poquito más con mi imaginación, a dejarla, sacarle el corset, a liberarla, a decirle, loca, andá y hacé lo que quiera, si no le gusta el que lo lea, que se vaya a cagar. Bueno,
les voy a narrar esto que puede tener algún error porque lo saqué del cuento viejo, porque la novela está toda tocada y tiene muchas cosas en fase de corrección. Entonces este es un relato que salió publicado en la revista Diáspara en papel hace muchos años. La editorial Fin de Siglo del Mundo Canal, de un re buen tipo, me lo quiso publicar el libro y este era el relato donde iba a ir el título, porque le encantó y le encantaba el título. Cuando la bestia llega lo quería poner el título con una ilustración y hubo un montón de... Yo creo que lo conté antes, pero algún día se los contaré, pero yo dije no, no quiero publicarlo en estas condiciones, porque había dos o tres condiciones que ahora la veo en unas pelotudeces, pero yo en ese momento era el tipo rebeldón de 24 años que se imponía al sistema y me fue como el ojete. Así que traten de meditar a veces estas cosas, no hagan cagada. Más si tienen una oportunidad de publicar y le piden cambios mínimos, analícenlos y háblenlos con gente que más o menos conozca literatura y les diga si esos cambios mínimos que le piden en un libro, una editorial o lo que sea, son tan importantes para que ustedes no publiquen un libro. Yo con 24 años podría haber empezado a publicar una antología de relatos acá en Uruguay. Reconozco que no estaban tan bien como... No era tan buen escritor como ahora, pero no, no hubiera pasado vergüenza de todas maneras. Bueno, les voy a leer este fragmento para que tengan una idea de cuando uno toma un tema común como el fin del mundo, que lo han escrito desde la Biblia, lo están escribiendo, y le da un enfoque diferente. Principalmente un enfoque onírico, que a veces es incoherente, pero no importa, no les tiene que importar si es incoherente. Tienen que buscar la manera de que encaje en un contexto. Mire, le voy a leer, más o menos el escritor, el que sea escritor o aspire, se va a dar cuenta del detalle de esto. El viento comenzó a soplar haciendo volar pétalos de flores hacia los cuartos sin techo. No voy a explicar de qué se trata porque no vale la pena. Lo importante es la forma, lo importante es la escena, no importa el contexto de toda la obra. Arno salió a otra estancia. Esta vez fue sorprendido por lo que vio. Quedó de pie, completamente inmóvil. El lugar era grande, de unos 600 metros cuadrados como mínimo. Estaba rodeado por unas estructuras geométricas de mármol y ónice, y en el centro había una plazoleta escoltada por columnas, canteros y atravesada por callejas de ladrillos. 4 piscinas de 3 metros por 5 se alternaban a lo largo de la vereda central, con macetones en forma de copas de 2 metros de altura. En los macetones de mármol con rajaduras cubiertas de musgo verde plantaron unas flores moradas y resecas, fúnebres pero agradables a la vista. Las piscinas eran de mármol, azulejos y ladrillos, llenas de agua oscura y con limo verde azulado en sus paredes que dejaba salir efluvios con aroma a humedad y plantas muertas. Tengo que tomar agua porque se me terminó la cerveza, el alcohol. Un escritor no puede trabajar sin alcohol, entiéndanlo. Aparte al agua se le fue la efervescencia, y yo tomo agua con efervescencia, agua con gas. En los costados de las callejas, contra los extremos, aguardaba media docena de bancos de cemento sin respaldo esculpidos con motivos grecorromanos. Algunas columnas talladas con decenas de petroglifos se alzaban en la vereda que rodeaba la plazoleta interior, llegando a superar la altura de las paredes de la habitación hasta perderse en unas nubes bajas. En los dos extremos más alejados se contraponían 4 puertas con cortinas de tul por un lado y una cantina atendida por una mujer de tez oscura por el otro. Arno, subyugado por la atmósfera del lugar, se sentó en uno de los bancos en el extremo más distante de la cantina, dando su espalda a las puertas cerradas. Esto es algo que no puedo contar o describir. Las sensaciones que oprimen mi corazón y erizan mi piel, lo que surge en mi vejiga, similar al cosquilleo que me invadía cuando comenzaba a macarme en el fondo de mi casa, aquellos miedos a cosas desconocidas que se impregnaban de olores sugerentes, palpables, pensó. Sobre su cabeza las nubes empezaron a formar un túnel que se perdía en el cosmos. El viento se acrecentó, llegando incluso a entrar y sacudir el pasto ralo y verde de la plazoleta, arrancando un sonido sibilante de las flores moradas y marchitas.
El gallito de lata, pensó, recordando el viento matutino cuando soplaba sobre uno de los graneros de su finca y producía un sonido parecido al de un aullido, que él siempre identificara con un gallo de lata sin saber por qué. Sintió su cuerpo liviano, como si su mente se aislara gradualmente de él. Una sensación de felicidad lo inundó mientras se acurrucaba contra la pared y sonreía estúpidamente. Estaba ebrio de felicidad y horror. María Estela entró y caminó sin rumbo por uno de los bulevares a escala. Arno intentó decir algo, pero las puertas a su espalda se abrieron violentamente, impulsadas por un viento frío que golpeó su cuerpo con una serie de ráfagas cargadas de aromas terribles. Se levantó tambaleándose y misteriosamente tropezó con su mochila. ¿Qué hace mi mochila aquí? Como un autómata, sacó de la mochila su campera caqui y se envolvió en ella, recostándose otra vez contra la pared y acurrucándose sin dejar de mirar a la mujer que vestía igual que la primera vez que la viera. Un sonido sobre su cabeza le indicó que algo descendía en la sala. Intentó rechazar la idea. No tenía sentido que diera crédito a imágenes que él sabía no podían existir. Me estoy volviendo loco. El ruido sordo se acrecentó. Al mirar hacia las alturas, supo que el hombre que bajaba colgado de una liana, cuyo extremo superior se perdía entre las nubes, era Hackman. A pesar de su convicción, no podía asociar ese individuo bajo, de piel aceitunada y pelo gris, con el portentoso actor al que el enloquecido Coltrane se refiriera en sus conversaciones anteriores, pero el sutil aroma Old Spice terminó de asegurar esa realidad. Ignorándolo por completo, a pesar de encontrarse a menos de 10 metros de él, Hackman descendió en la cantina junto a la mujer de tez oscura. Esta le sonrió y le ofreció un vaso con bebida. Arno intuyó que era alguna variedad de mezcal. La borrosa forma de un gusano de cabeza color bronce que se retorcía en su interior se lo confirmó. El olor a miedo y a tragedia se intensificó cuando el viento golpeó con más fuerza, gimiendo entre los intersticios de la sala. María Estela se aproximó a una de las piscinas y se arrodilló, observando su imagen distorsionada en el agua verdosa y alborotada. Hackman bebió tranquilamente. La empleada abrió una enorme boca llena de triángulos blancos, más parecidos a puñales que a los dientes de una pacífica mujer. Hackman sonrió y mirando al cielo unos instantes, con una expresión de desafío o pena, cantó. Todo pareció desplomarse. Los olores bailaron en las notas de la terrible pero bella melodía. Arno no pudo tolerarlo más. Las lágrimas corrieron desde sus ojos, absurdamente formales, mientras el viento creaba remolinos de hojas muertas y pétalos de flores aún sangrando su savia. María Estela se inclinó sobre su imagen líquida e introdujo la cabeza en el agua. La voz de Hackman acompañó el acto con un crescendo, imitando al viento que se apoderaba del lugar tiránicamente. Arno se levantó como pudo, girando varias veces sobre sí mismo, mientras el aire frío lo golpeaba, la música lo envolvía y sus lágrimas se evaporaban. Se tambaleó hasta María Estela en cámara lenta. Llegó a ella en medio de un tornado de pétalos y una explosión de aromas y sonido. Con un cuidado extremo le tocó el hombro desnudo y le susurró: ¿Te encuentras bien? Por favor, ¿me oyes? Qué estúpido y sobreactuado me ha salido, se cuestionó, mareado, confundido, pero irracionalmente feliz por el bombardeo de emociones y sensaciones que lo acometían. Ella demoró unos segundos y sacó la cabeza de la pileta, el pelo ensortijado chorreando líquido, los ojos desorbitados. Sí, no te preocupes, respondió y volvió a meter la cabeza en el agua. Todo comenzó. Regresó al asiento y se acurrucó una vez más, mientras su cara se contorsionaba entre las lágrimas de terror y una sonrisa de felicidad absoluta, una dualidad surrealista que etiquetaba una forma nueva de ver los acontecimientos, un desprendimiento final de los credos y obsesiones de los seres humanos originales. Era espantoso, pero ¿acaso no estaba rozando la magia? ¿Era malo sentir placer del horror? ¿Era obsceno a los ojos de su padre, sus suegros y su María Estela común y silvestre, de su mujer hermosa pero vulgar que moriría en una tierra distante sin saber por qué? No entiendo el sentido de una vida sin sentido. Vivimos porque sí, envejecemos haciendo cosas intrascendentes, sin búsquedas importantes, creyendo que somos el hijo predilecto de un Dios inexistente. Vivimos sin saber de qué manera podremos sentir placer. La canción se fue debilitando junto con el viento y los aromas, hasta extinguirse tan imprevistamente como surgiera.
Hackman salió de la cantina y prosaicamente se fue por una puerta. Arno se levantó quedando separado sin saber qué hacer. María Estela sacó la cabeza del agua nuevamente. Miró hacia el cielo con la boca entreabierta, sus magníficas piernas temblando, y caminó por la callejuela hasta encontrar una salida y perderse en uno de los patios interiores. El silencio que se hizo fue brutal, casi tanto como los acontecimientos que se destrababan. Estaba comenzando a moverse una maquinaria antigua que nadie usaba por eones, y lo más inquietante era que los puentes que el hombre trazara inconscientemente por toda la superficie de la Tierra eran sus cables energéticos. Mareado se apoyó en una columna. La lengua pétrea de Hécate lamió sus manos mientras él reconocía lo paralelo de su ímproba relación con María Estela. Ella vivía en otro nivel. Su cabeza descansaba en el agua mientras la de él lo hacía en el viento. Nunca podrían tocarse o besarse. Él sería llevado por las corrientes aéreas mientras ella se alejaría hacia las profundidades húmedas y frías, lejos del alcance de su ridículo amor no correspondido. Fuera de joda. Cuando escribí esto, tuve... Este es un pedacito. El relato es muchísimo más largo y tiene todo un contexto. O sea, yo lo que tomé fue lo que yo le llamo onirismo pragmático. Tomé fragmentos de sueño, principalmente este sueño central que acaban de ver ahora. Esto fue un sueño, así como lo ven, lo soñé y creo que lo pude transmitir bastante bien. Lástima que no tengo la canción que canta Hackman. Está en mi cabeza, pero no sé cómo se llama. Y algún día, por accidente, la voy a encontrar. Algún día, espero antes de morirme. Pero es una canción del 80, 90, por ahí, un tema melódico. Pero cuando lo escribí, dije, esto es un delirio. Pero después dije, no, lo voy a hacer porque a mí se me canta el toto hacerlo como tiene que ser. Si yo lo soñé así, ¿por qué le voy a agregar cosas o le voy a sacar cosas para agradarle a los demás? En resumen, como le dije al principio, no usen ideas ingeniosas. Lo importante no es la idea, sino cómo la contás, sino la forma. Y para contar una idea se necesita espacio, y en este caso vieron que ese fragmento, que es largo, es un pedacito de un relato. Yo no podía haber contado toda esa historia en un espacio pequeño. Uno no tiene que... ¿Vieron cuando dicen piensa fuera de la caja? Que lo dijo Steve Jobs y unos cuantos más. Bueno, uno tiene que pensar fuera de la caja, porque en la caja uno no puede pensar con libertad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Coméntenme ahí abajo qué les pareció. Mi consejo para escritores, si les sirve, si los ayuda. Por otro lado, están mis dos libros en Amazon. Antiguas festividades y Las hadas y otro ser de cuidado. Ahí tienen uno. Las hadas es más caro, sale más porque tiene 380 páginas, 360 páginas, mientras que Antiguas festividades tiene 200 más o menos. Así que es prácticamente el doble grande. También hay una versión en tapadura. Ahí más o menos pueden ver bien cómo escribo porque en uno hay 4 obras y en el otro hay 3 y creo que son entre los dos libros son 6 novelas cortas y 3, 4 relatos. O sea, ahí tienen más o menos una idea de cómo soy como escritor y de por qué vengo acá y me doy dique escritor. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. También pueden donar por PayPal si quieren. Dale su